Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a tothom, benvinguts a ponents i assistents. Moltes gràcies per participar al webinar d'avui, que tractarem els plans d'igualtat, una nova realitat per a les empreses. I a continuació dono pas al ponent Guillem Pedragosa, CEO d'Igualia, advocat, agent d'Igualia i pèrit expert en conflictes laborals per assetjament, i a Cristina Maestre, responsable de consultoria d'Igualia. Endavant, iniciem la sessió. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. En primer lloc, agraïm molt a ACES que ens hagueu convidat per fer aquesta sessió, aquesta ponència. Voldria iniciar aquesta xerrada intentant, i suposo que haureu acudit també a diferents tipus de xerrades en matèria d'igualtat, que al cap i a la fi s'acaben circumscrivint molt amb el que és la normativa. Volíem donar una nova visió amb el que seria aquesta nova realitat que suposa actualment els plans d'igualtat. Ens trobem que els plans d'igualtat ens venien marcat per una normativa l'any 2007. L'any 2007 apareix la Llei Orgànica 3/2007 com a llei d'igualtat d'oportunitats, que suposa un canvi important i una primera vegada que es comencen a tocar de cara a les empreses temàtiques tan importants com, per exemple, l'assetjament sexual o l'assetjament per raó de sexe, però actualment, amb tota la nova legislació, està suposant que igualtat d'oportunitats passi de ser una assignatura que al principi era una assignatura Maria i ara s'ha convertit en una assignatura de primer ordre. De primer ordre pel volum de la normativització que s'està produint, de primer ordre per les responsabilitats que està comportant per les empreses i de primer ordre també perquè suposa que haurem de començar a gestionar una nova temàtica dins de les nostres organitzacions, que serà una temàtica que haurem de treballar i que tindrem, a més, un òrgan de control que estarà present, que vigilarà per aquest compliment d'aquest pla d'igualtat i que, a sobre, haurem de registrar dins del RECCOM, que és el Registro de Convenios Colectivos, que té un apartat específic per plans d'igualtat. Vaig a compartir-vos una pantalla, una presentació. Vaig a veure si ho faig bé, des de diapositiva actual. A veure, des de diapositiva actual. Ara sí. En principi, quan parlem de plans d'igualtat, ens trobem en diferents esferes d'actuació. En principi, quan parlem d'igualtat d'oportunitats, sembla que quedi tot molt circumscrit aquest pla d'igualtat. Tot i així, hi ha diferents tipus de temàtiques que fan que això sigui aquesta nova realitat. Ens trobem no només amb un diagnòstic i amb un pla, ens trobem amb una obligatorietat de negociació, ens trobem que cada vegada guanyen més pes les mesures organitzatives, ens trobem una figura diferent a la comissió negociadora, que és la figura de la comissió d'igualtat o comissió de seguiment. Recordem això, que és una figura que és totalment diferent, no té les mateixes competències la comissió d'igualtat que la comissió de negociació del pla d'igualtat. Ens trobem també amb una figura professional, que és la figura de l'agent d'igualtat, que cada vegada més està guanyant més rellevància. Ara, per exemple, la Comunitat Autònoma d'Astúries ja ha sortit i s'ha legislat en relació a aquesta figura de l'agent d'igualtat. Parlem de temàtiques en matèria d'assetjament sexual, parlem d'igualtat retributiva, parlem de conciliació i al cap de la fi estem parlant del que seria la gestió de la igualtat en l'empresa com un mecanisme més que ens permetrà arribar a aconseguir que tinguem una situació de control respecte als preceptes normatius que han anat venint. Sí que ens trobem que arran el que seria la normativa ens ve arran d'una normativa que és una directiva de l'any 2006, la 54. Això, de cara a contextualitzar des del punt de vista jurídic, tenim que aquesta directiva és el que es va incorporar al dret intern a través de la Llei Orgànica 3/2007 i que després hem tingut un buit legal fins l'any 2019 on apareix el Real Decreto Legislativo 6/2019. Aquest Real Decreto Legislativo el que va sortir a l'últim dia de govern del primer govern del senyor Pedro Sánchez, amb seu de Consell de Ministres, i ens suposa una triple modificació normativa. En primer lloc, ens canvia l'Estatut dels Treballadors, afegint-hi l'obligatorietat de registre retributiu, modificant l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors.
En segon lloc, ens modifica la LISOS, Ley de Infracciones y Sanciones de l'Orden Social, amb sancions molt importants per no tenir o no disposar d'aquests plans d'igualtat, entre 6 i 187.500 euros. Arriben fins a 800.000 euros en cas de no adoptar mesures en matèria de dones embarassades o en períodes de lactància. I ens trobem també que es produeix una modificació de la llei 3/2007 en relació a aquelles empreses que han de fer el pla d'igualtat, que diu que han de ser les empreses a partir de 50 persones treballadores que tenen com uns límits o com a plaç límit per poder-ho fer a l'any 2022, concretament crec que és el dia 8 de març. En tot cas, que sapiguem que hi ha molta normativa, no només aquesta normativa a nivell estatal, tenim que cada comunitat autònoma ha tret la seva pròpia normativa, intentant pal·liar aquest buit legislatiu que s'ha produït durant aquests últims 10 anys i ens trobem, per exemple, la llei aragonesa, llei catalana d'igualtat, llei de Castella-La Manxa, Castella i Lleó, etc. Que sapigueu que la llei catalana d'igualtat és una llei que està derogada amb el seu 80%, amb la qual cosa que sapiguem que només hi ha una part que està vigent i que s'ha de tenir en compte. En tot cas, ja us enviarem, si voleu, aquesta llei catalana d'igualtat perquè són normatives que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar el diagnòstic i el pla d'igualtat. Però sí que vull fer palès que no només és important aquests plans d'igualtat, sinó que en realitat la igualtat d'oportunitats o aquest compliment d'aquesta llei orgànica és d'obligatori compliment per totes les empreses. I m'agradaria aturar-me en 2 articles, perdoneu-me que no vull enrotllar-me molt en el tema d'articles, deixeu-me que parli només d'aquests 2, perquè es tracta de 2 articles que ens fan i que han suposat un revulsiu i un punt d'inflexió de cara a les empreses. En primer lloc, tenim l'article 45 d'aquesta llei d'igualtat. I deixeu-me que us llegeixi. Diu, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Fins aquí, tot correcte. Però atenció, perquè ens diu, y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Això què vol dir? Això, compartia taula jo fa pocs dies amb Vicente Magro Servet, que és magistrat del Tribunal Suprem a la sala de lo laboral, i ens deia que, escolta, si tenim empreses que no han adoptat aquestes mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, entenem que si no existeix aquest document, entre cometes, o existeixen aquestes mesures que s'hagin adoptat i ho puguem demostrar, entenem que estem en una presumpta discriminació laboral, per raó de sexe o discriminació laboral entre sexes. Per tant, és important tenir en compte aquest article. És un article que ens obliga a una proactivitat, és un article que obliga, a més, a que les empreses adoptin mesures i és amb independència del número de persones treballadores que existeixin a la companyia. En segon lloc, hi ha un segon article que vull mencionar, que fa referència a la matèria que més responsabilitat comporta en matèria d'igualtat d'oportunitats. I estem parlant de l'article 48. Medidas específiques para prevenir el acoso sexual y el acoso por razones sexuales en el trabajo. I atenció, aquí em detenc també perquè m'agradaria llegir-vos aquest primer fragment que diu que les empreses, i ho diu en caràcter general, deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Fins aquí, fàcil compliment. Ara bé, y diu, y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes han sido objeto de delito. Això vol dir que, i marco en vermell, específics, perquè si el procediment el tenim conjuntament amb el procediment d'assetjament laboral, és un procediment que no és vàlid. Directament la Inspecció de Treball està reclamant que els procediments en matèria d'assetjament sexual siguin procediments específics. I és una cosa perquè ens estem trobant. I una altra qüestió, que també ens ho deixa clar aquest article, diu, para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Això vol dir que ha d'existir un canal de denúncies a la companyia i ha de ser un canal de denúncies que sigui específic també per a aquest tipus de temàtica. En la qual cosa, que ho sapigueu, que hi ha aquests 2 articles que marquen aquesta obligatorietat legal per totes les empreses amb independència del número de persones treballadores que hi tenen. A partir d'aquí, que sapigueu també que hi ha 2 nous reglaments, del qual la meva companya Cristina Maestre ara ens parlarà del decret del 901. Jo els menciono, és el Reglamento de Planes d'Igualtat 901/2020 i el Reglament per la Igualtat Retributiva entre dones i homes, que és el 902/2020, del qual va parlar l'altre dia el meu company
Miquel Cabero. Deixeu-me només que us faci una petita introducció. Article 2. Empresas obligadas a cumplir con este reglamento. Diu, todas las empresas comprendidas en el artículo 1.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. És a dir, amb independència del número de persones en plantilla, siguin quines siguin el volum de persones treballadores que tinguin, s'ha de complir amb l'igualtat, s'ha de respectar igualtat de tracte i d'oportunitats i atenció, que amb el segon paràgraf també ens ho diu, i evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar los procedimientos. Torna a insistir aquest article segon d'aquest decret 908/2000. També ens parla de la quantificació del nombre de persones treballadores, com ho hem de fer, quins són els plaços per portar a terme la negociació, ens parla del procediment de la negociació dels plans d'igualtat, competències, diagnòstic, vigència, manteniment i registre de plans d'igualtat. D'això ens parlarà després la meva companya Cristina Maestre. En tot cas, sí que vull fer especial incidència en què es tracta d'una nova realitat, i és una nova realitat, en primer lloc, per les obligacions que comporta. Perquè ja no només estem circunscrivint-nos a la llei d'igualtat, als decrets, el 901, 902, sinó que actualment la gran majoria de normativa o legislació que apareix publicada al BOE ens parla d'igualtat, ens parla de diagnòstics, ens parla de plans d'igualtat, en la qual a l'hora de fer aquest diagnòstic i aquest pla d'igualtat ho hem de tenir en compte i us poso un exemple només, un exemple molt recent de la llei 28, el Real Decret Llei 28/2020, que és la Ley de Trabajo a Distancia. Fixeu-vos que l'article 8, l'apartat segon d'aquest article 8.3, diu, parla de la modificació de l'acord del treball a distància i ordenació de prioridades. I dius, aquí no ens parlarà del pla d'igualtat. Doncs sí, perquè el paràgraf segon ens diu, en el diseño de estos mecanismos, no parlaven de res d'igualtat, diu, se deberá evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del plan d'igualtat. O sigui que, atenció, al moment que hem de fer el nostre diagnòstic i el nostre pla d'igualtat, us recomanem que poseu en marxa un procediment de requisits legals que ens permeti analitzar tota la normativa i que amb aquesta normativa que ens marqui les pautes de quines són les accions o els articles que fan referència a aquest diagnòstic i a aquest pla d'igualtat i que haurem de tenir en compte a l'hora de desenvolupar aquests dos documents. En tot cas, és un exemple, però que sapigueu que també estem parlant que és una nova realitat aquest pla d'igualtat perquè és un pla que ara ja no ens lliurem, és un pla que ha de ser implementat a l'empresa. Disculpeu, de fet, Autoritat Laboral i Inspecció de Treball el que està demanant actualment és, escolta'm, envia'm el pla d'igualtat, deixa'm-el veure, porta'm a la RLT per veure que s'ha negociat correctament, però també digue'm les reunions de la comissió de seguiment o comissió d'igualtat que hem tingut, a quins pactes heu arribat i grau de compliment d'aquest pla d'igualtat. Clar, ja no només estem parlant de recopilar dades, de fer un diagnòstic, de fer un pla, sinó que, escolta, hem d'implantar aquest pla. Clar, el pla d'igualtat ens marca tota una sèrie d'obligacions. Aquestes obligacions dividides en 10 grups temàtics, allò que negociem passa a ser llei entre les parts. Per tant, passa a ser d'obligatori compliment per l'empresa i per la companyia. D'aquí que sigui important que el pla d'igualtat sigui un document ben treballat, ben fet i, sobretot, amb un diagnòstic en condicions. Ara ho comentarem. En tot cas, vull que veieu aquest cicle de la millora contínua, polítiques d'igualtat, planificació, implementació, control, accions correctores, revisió per direcció. Nosaltres des d'Igualia treballem sempre seguint el format de la SGI, que és la norma del sistema de gestió en matèria d'igualtat. El que es comentava també, que és una nova realitat perquè el diagnòstic ha de ser un diagnòstic ben treballat, ha d'estar consensuat, ha d'estar raonat. Per tant, és important que tinguem en compte que no només són la recopilació de dades els elements bàsics, que són dades de tipus quantitatiu i qualitatiu, que són dades fonamentals per poder fer aquest diagnòstic, sinó que, a més, són dades que s'han d'analitzar. I aquí és curiós, i permeteu-me que us comenti, que, clar, nosaltres a Igualia portem 14 anys fent plans d'igualtat, amb la qual cosa ja tenim una dinàmica de treball
que està validada i contrastada per l'autoritat laboral. Però, clar, ens trobem actualment que ens venen empreses que diuen, escolta, és que hem registrat el pla d'igualtat perquè ens ha vingut una entitat de consultoria que ens ha fet el pla i, clar, ens han dit que se'ns l'ha encarregat el RECCOM. Què fem ara? Clar, en el moment en què fem el diagnòstic de situació, o fem els càlculs correctes o tenim un problema, perquè també s'ho miren. Càlculs que s'han de mirar. Índex de distribució, percentatges de càlcul horitzontal que aporten informació sobre les relacions de gènere, índex de concentració, percentatges de càlcul vertical, com si estiguéssim mirant una taula d'Excel, que aporten informació sobre la situació de les dones i els homes respecte a si mateixos, bretxa de gènere i, sobretot, índex de feminització, que és la relació percentual homes i dones. Atenció, que la gran majoria de consultories només ens fan aquest càlcul. Atenció, importantíssim fer la resta de càlculs també per poder reportar tota aquesta informació que acabarà bolcada en una sèrie de taules d'Excel, que aquestes taules d'Excel ens donaran una sèrie de valors i que les consultores o els consultors o les consultores que intervinguin hauran de passar a gràfics i aquests gràfics hauran de tenir una sèrie d'interpretacions que ens permetran fer un pla d'igualtat en condicions. Parlem també d'una nova realitat perquè existeixen cada vegada més obligacions legals que no podem passar per alt. O sigui, jo me'n recordo quan va sortir el Real Decret, el Real Decret Legislatiu 6/2019, que ens modificava l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors, ens deia: el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones salariales de su plantilla, desagregados por sexo. Això va passar totalment desapercebut. No ha estat fins que s'ha incorporat o que s'ha publicat el Real Decret, el 902, que les empreses hem començat a desenvolupar aquests registres retributius, perquè per imperatiu legal. Però això des de l'any 2019 ja era obligatori. Amb la qual cosa, que sapiguem que s'estan produint modificacions, reformes legislatives que són cada vegada més importants. I també estic en temps, no? Sí. I també comentar-vos que parlem d'una nova realitat perquè cada vegada estan sortint més responsabilitats. Les empreses, avui dia, tenir una empresa o formar part d'una empresa, tots sabem que suposa cada vegada més responsabilitats. I aquí vull aturar-me amb la responsabilitat que comporta, sobretot, les temàtiques de matèria d'assetjament sexual i per raó de sexe. Atenció, que estem a punt, com a país, Espanya, de signar el Convenio 190 de la OIT, convenio que s'aplica a la violència i a l'acoso en el món del treball. Important. I que sapigueu que també tenim en ciernes una llei orgànica de garantia integral de llibertat sexual. Aquesta llei de garantia integral de llibertat sexual tracta i intenta donar resposta a totes les formes de violència sexual, però s'atura molt, i atenció que és important, en les temàtiques d'assetjament sexual. Per què? Perquè dins en un d'aquests projectes o en projectes de llei ens hem trobat amb aquesta frase que apareix en el preàmbulo en l'apartado cuarto. O sigui que si no ens hem llegit tot, se'n salta. I què diu aquesta frase? Diu, atenció, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de acoso sexual. Recordem que el delicte d'assetjament sexual està recollit a l'article 174 del Codi Penal, 173 assetjament laboral. En atención al dispuesto al artículo 31 bis. Què és l'artículo 31 bis? Que recull les polítiques de compliance. Amb la qual cosa, què està dient? Que les persones jurídiques passen a tenir responsabilitat en matèria d'assetjament sexual. Amb la qual cosa, escolta, atenció, que estem parlant que el nostre compliance officer de la companyia o el nostre servei jurídic ho ha de tenir en compte i per adoptar les polítiques necessàries per evitar aquesta responsabilitat. De fet, en un d'aquests avantprojectes ens parla de les maneres d'evitar aquesta responsabilitat. Deixeu-me que us llegeixi. Vaig directament a l'article 11 que diu acciones positivas de la empresa contra las violencias sexuales en el trabajo. Diu, la empresa quedará exenta de todo tipo de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. 1. Que l'òrgan de l'administració de la companyia hagi adoptat o executat amb eficàcia, abans de la comissió dels fets, models d'organització i gestió que incloguin mesures de vigilància i control. És a dir, que tinguem un canal de denúncies, que tinguem un procediment en matèria d'assetjament sexual, que ho haguem comentat o comunicat al nostre compliance officer, etc. Segon,
que la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa i control. És a dir, que o bé a l'agent d'igualtat, o bé al pèrit expert en conflictes laborals per assetjament, o bé al nostre compliance officer dins de la companyia. Y las otras dudas, lo que ens diu ya el 31 bis, ¿vale? Diu que los autores individuales hayan cometido los hechos olvidando fraudulentamente los modelos de organización y prevención o que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de funciones de supervisión, vigilancia y control, ¿vale? A lo qual, jo aquesta era la introducció que us volia fer, ¿vale? En principi, ara la Cristina Maestre ens explicarà i entrarà més en detall en el que és el 901, però sí que volia deixar palès que, escolta, actualment no té res a veure el que tenim, el panorama jurídic actual que tenim en matèria d'igualtat a l'any 2021 que no pas el que teníem a l'any 2007. Crec que he estat puntual, ho he parlat en 20 minuts, em quedaré aquí també perquè si després voleu fer algun tipus de comentari o alguna pregunta, doncs que puguem donar resposta. Cristina. Hola. Me vas a disculpar, yo voy a hacer mi presentación en castellano. Esto no os preocupéis porque próximamente Guillem se va a encargar de solucionarlo, pero en principio, como os bien decía, Guillem os ha hecho esta presentación más contextual. Yo como técnica voy a ir directamente a lo que el 901 nos está marcando, pero siempre tenemos que recordar que el 901 es un Real Decreto y tenemos previos que vamos a tener que tener presente, porque realmente, ahora voy a pasar a compartir pantalla con la presentación, no es nuevo, no es relativamente nuevo todo lo que nos introduce el 901, lo que sí hace el 901 es, por así decirlo, darle cuerpo a elementos que ya se nos presentaban tanto en la propia Ley de Igualdad como en el Real Decreto Ley 6/2019, pero se quedaban un poco como en el aire si el 901 pasa a darle ese cuerpo. Pongo la presentación en pantalla completa y como veis, la adaptación del Plan de Igualdad según el Real Decreto 901/2020. Y para empezar, yo creo que siempre es importante ver si vamos a ver cómo adaptar un plan de igualdad al 901, es importante empezar por qué es un plan de igualdad, de qué se compone un plan de igualdad. Y a mí me gusta empezar con el artículo 46 de la Ley de Igualdad, de la original de esa ley que nos marcaba la necesidad de que las empresas en aquel momento de más de 250 personas trabajadoras tuvieran una serie de medidas agrupadas en lo que se llamaba un plan de igualdad, que sabéis que todas las empresas tienen o deben cumplir con esta ley de igualdad, pero aquellas que tenían más de 250, que luego el Real Decreto Ley 6/2019 disminuyó a 50 personas en plantilla, deberían usar un plan de igualdad para agrupar todas estas medidas que le daban cumplimiento a la Ley Orgánica de Igualdad. ¿Y qué nos dice el artículo 46? Pues aquí es donde originalmente se nos habla de este concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. Y esto que veis en negrita lo señalizo porque al final es lo que se va a ir modificando, y no modificando, sino casi aclarando a lo largo de los nuevos reales decretos que van apareciendo. Y nos dicen que los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, aquí tenemos la primera clave, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación. Muy importante el tema del diagnóstico, que ya Guillem lo ha comentado, pero el diagnóstico al final es la base, es el cimiento de nuestro plan de igualdad y por tanto debe ser uno de los elementos que más trabajemos, que nos dice si debe ser tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Nos dice además, los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Es decir, no solamente tenemos que tener unos objetivos, sino que además tenemos que ser capaces de tener los indicadores suficientes para saber si esos objetivos, evaluándolos y haciéndole un seguimiento, son eficaces. Si no son eficaces, nos va a permitir en un futuro, en una revisión del plan de igualdad, poder modificarlos. Por tanto, si hablamos de contenido como tal de un plan de igualdad, tenemos
elementos muy sencillos de identificar, es decir, tenemos un diagnóstico del cual van a salir unas medidas, estas medidas deben alcanzar unos objetivos y estos objetivos deben ser evaluables mediante seguimiento. Y añado aquí debajo, como veis, el plan de igualdad debe ser negociado, debe ser validado y debe ser registrado. Esto ya nos lo decía la Ley de Igualdad, es decir, ya nos hablaba de que debería existir una comisión negociadora, aunque en aquellos momentos no estaba tan diferenciada las figuras de comisión negociadora y comisión de igualdad, estaba un poco más también ese en el aire de qué figura tiene qué competencias. Ahora mismo ya el 901 sí que nos dice exactamente qué competencias tiene cada una, pero ya en la Ley de Igualdad nos decía, tiene que estar negociado, y no solamente negociado, sino que tiene que estar validado, es decir, esta negociación tiene que dar un fruto y por eso siempre se nos habla, tanto en los nuevos reales decretos como en la propia Ley de Igualdad, de la buena fe de las negociaciones. Esta validación se va a hacer dentro de esa mesa negociadora y posteriormente se nos habla de que es un plan que deba estar registrado. Nos lo dice la Ley de Igualdad, nos lo dice el Real Decreto Ley 6/2019, pero no es hasta el Real Decreto 901/2020 donde ya finalmente se establece de qué manera oficial vamos a poder registrar nuestro plan de igualdad. Anteriormente era posible registrar el plan de igualdad, pues efectivamente desde que salió, desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, teníamos la obligación de registrar ese plan de igualdad. ¿Qué es lo que ocurría? No sabíamos muy bien dónde teníamos que registrar este plan de igualdad, lo que conllevará o lo que ha conllevado, y ahora lo veremos más a continuación, que dependiendo de comunidades autónomas, dependiendo del propio estado de la empresa, de si tiene un ámbito territorial a nivel regional, a nivel autonómico o a nivel estatal, ha dependido de si ha intentado registrarlo en uno u otro organismo y eso en qué ha repercutido a esta empresa con un plan de igualdad ya registrado, en que ahora se haya determinado un órgano único de registro, como es en este caso, pues RECOM. ¿Qué es lo que nos introduce, por tanto, el 901/2020? Si ya teníamos presente pues, estos elementos que componían un plan de igualdad desde tanto la ley orgánica como el Real Decreto Ley anterior. Pues para empezar, nos determina de manera muy estricta, y uso la palabra estricta con conocimiento de causa, qué elementos debe analizarse dentro del diagnóstico de situación. Es decir, esta base, estos cimientos sobre los que vamos a construir nuestro plan de igualdad, ¿qué debe contener de manera obligatoria y mínima? Y si no tenemos estos elementos, debemos justificar cuál es la razón y siempre actuar en consecuencia. También nos dice que debemos establecer un número mínimo de medidas que deben estar siempre ajustadas a los resultados del diagnóstico. Es decir, nuestro plan de igualdad, que como sabemos es un conjunto ordenado de medidas que va a tener como consecución la igualdad de oportunidades en la empresa, este conjunto de medidas, ¿a qué se debe? Porque si hacemos un diagnóstico de situación y tenemos una serie de áreas que son de obligado análisis, en esa serie de áreas, con todos estos índices que ha comentado Guillem, vamos a tener resultados que probablemente nos va a indicar que hay algún tipo de brecha de género, ya sea a nivel vertical, ya sea a nivel de segregación horizontal, ya conocéis el techo de cristal, suelo pegajoso y demás. Si estas medidas, si estas áreas que hemos analizado, luego no tenemos medidas en el plan de igualdad consecuentes con estas áreas, nuestro plan de igualdad, por muchas medidas que tenga, no va a tener sentido ninguno. Las medidas deben estar ajustadas a todas esas diferenciaciones, a todas esas desigualdades que hemos detectado en nuestro diagnóstico. Nos introduce además el 901 la obligatoriedad de contar con unos requisitos mínimos en el contenido del plan de igualdad. Y aquí ya no estoy hablando del contenido del diagnóstico, porque si bien es cierto que en nuestro plan de igualdad como tal tenemos que tener o bien el diagnóstico completo o bien un resumen de conclusiones del diagnóstico, y ahí sí que tiene que estar todos estos elementos obligatorios del diagnóstico. Además de ello, vamos a tener que implementar en nuestro plan de igualdad, en el propio formato, en la propia forma de nuestro documento de plan de igualdad, unos requisitos mínimos para que pueda ser un documento que podamos registrar y que sea válido a la hora de que nos lo acepte, pues en este caso RECOM. Estos requisitos mínimos que se podían intuir en la Ley de Igualdad o se podían intuir en el Real Decreto Ley 6/2019, ahora los tenemos claros y sobre todo RECOM
nos lo hace, nos recuerda cada vez que registramos un plan que tienen que estar muy bien definidos, no pueden intuirse, tienen que estar muy bien definidos en nuestro documento de plan. Otro de los puntos imprescindibles, y aquí digo imprescindibles porque, como os decía, si el diagnóstico es la base, son los cimientos de nuestro plan de igualdad, poder negociarlo de una manera correcta va a ser la meta que lleguemos, a la que tengamos que llegar para poder luego tener un registro de un plan y un plan en vigor sin ningún tipo de problemas. El 901/2020 lo que nos establece es la legitimidad para que las personas, tanto por parte de la RLT como por parte de la empresa, puedan participar en las negociaciones. Es decir, qué personas están legitimadas para formar parte de la negociación, que al final es una negociación colectiva, de nuestro plan de igualdad. Sobre todo, importante, porque el 901 también establece diferentes tipos de planes de igualdad. En este caso, establece la posibilidad, que hasta ahora no existía, de realizar planes grupales, siempre que se analice de manera independiente, con un diagnóstico independiente, todas las empresas del grupo del que queremos hacer un plan grupal, pero podemos hacer ese plan grupal que tendrá que ser negociado con unas características, es decir, no las mismas personas que están legitimadas para negociar un plan de una única empresa no serán las mismas que estén legitimadas para negociar un plan de un grupo de empresas. También habrá diferenciaciones en las comisiones negociadoras, en los tipos de comisiones, pero esto lo vamos a ver más adelante. Y además, por último, y evidentemente también bastante importante, establece de qué manera debe realizarse el registro. Como os comentaba antes, ya el Real Decreto Ley 6/2019 nos decía que debíamos registrar el plan de igualdad. Sin embargo, quedaba así como un poco en el aire el cómo teníamos que realizar este registro, en qué organismo teníamos que realizar este registro, qué elementos, qué documentación teníamos que aportar, y por eso lo que viene el 901 a decirnos es: de esta manera se tiene que hacer, esta es la documentación que tenéis que aportar y este es el organismo que se va a encargar de tramitar todos los registros que se hagan dentro del 901/2020. Por tanto, cuando ya entramos en materia de cómo adaptar nuestro plan de igualdad a estos requisitos del 901/2020, tenemos siempre que tener en cuenta lo que nos dice el propio Real Decreto. Y lo que nos dice el propio Real Decreto es que los planes de igualdad vigentes al momento de la entrada en vigor de este Real Decreto deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y en todo caso en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, previo proceso negociador. Y veis que señalo tanto los 12 meses como el proceso negociador. Los 12 meses los señalo porque el Real Decreto 901/2020 entró en vigor el 14 de enero de este año, lo que significa que tenemos hasta el 14 de enero de 2022 para poder adaptar y, en su caso, registrar nuestro plan de igualdad. Y además, señalo el proceso negociador. ¿Por qué? Porque cuando hagamos esta adaptación no nos podemos olvidar de que esta adaptación debe estar también validada, negociada por esta comisión negociadora que ahora conocemos exactamente de qué manera tiene que estar compuesta. ¿Qué significa? Que si tenemos un plan de igualdad vigente, actualmente vigente, pero no está negociado, la comisión negociadora que lo negoció en su momento no está compuesta por personas que actualmente, según el 901, estén legitimadas para poder negociar, tendremos que volver a conformar una comisión negociadora que actualmente sí esté legitimada para poder validar un plan de igualdad y volver a revisar nuestro plan de igualdad. ¿En qué casos vamos a tener que hacer esto? Pues sobre todo en casos de planes que no estén registrados o que estén registrados fuera de REDCOM. ¿Qué es lo que os comentaba antes? Cuando comenzó la obligatoriedad de realizar planes de igualdad en empresas de más de 50 personas trabajadoras, que lo cambió el Real Decreto Ley 6/2019 y se estableció que se debían registrar estos planes de igualdad, es cierto que las empresas, dependiendo de, pues como os decía, el ámbito geográfico que tuviera, podían registrarlo y se aceptaba este registro. Al no estar regulado, se aceptaba este registro en diferentes organismos. Se podía registrar
en el propio RECOM, pero de manera autonómica se podía registrar en diferentes organismos, como por ejemplo podría ser pues, GenCat, o podría ser RECOM Andaluz, o podría ser organismos destinados a este tipo de registros a nivel autonómico. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente se establece que es RECOM y RECOM a nivel nacional el único organismo que debe registrar, que debe recibir todos estos registros de los planes de igualdad independientemente de su ámbito territorial. Esto no quita que posteriormente RECOM envíe a cada comunidad autónoma los planes de igualdad que solamente tienen un ámbito territorial autonómico. Sin embargo, no se puede hacer este procedimiento de la manera inversa, es decir, no podemos directamente intentar registrar en el organismo autorizado de la comunidad autónoma concreta, sino que siempre tiene que pasar por RECOM. ¿Esto qué nos va a implicar? Nos va a implicar que los planes de igualdad que ya estuvieran registrados en la propia comunidad autónoma, es posible que nos llegue un requerimiento tanto por parte de la comunidad autónoma o por el propio RECOM diciendo que tenemos que registrar en el organismo competente. ¿Qué nos puede ocurrir también? Que a la hora de registrar vamos a tener que cumplir los requisitos propios de RECOM actuales, es decir, los requisitos que RECOM nacional nos pide para poder registrar el plan de igualdad, pero también vamos a tener que pasar dos filtros, es decir, si nuestra empresa no tiene un ámbito nacional y solamente tiene un ámbito autonómico, vamos a tener primero que pasar el filtro de RECOM nacional y luego vamos a tener que pasar el filtro del organismo de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué puede implicar esto? Pues que toda la documentación que no sea válida para registrar dentro de RECOM nacional quizá se nos quede corta a la hora de registrar en nuestra comunidad autónoma y desde ahí también se nos requiera información extra. ¿Qué otros planes de igualdad tienen que adaptarse a este 901? Pues evidentemente los planes de igualdad que no contengan los requisitos mínimos. Como os comentaba antes, este Real Decreto establece que el plan de igualdad a nivel de formato y no solo de contenido debe cumplir con unos requisitos mínimos que veremos también a continuación. Si el plan de igualdad está genial y está perfecto y tiene un diagnóstico magnífico que contempla todas las áreas obligatorias del 901, porque al fin y al cabo siguen siendo las mismas que nos decía la Ley de Igualdad, y está perfectamente, tiene sus acciones positivas, tiene sus medidas adecuadas, pero nos falta estos requisitos mínimos, pues tendremos que adaptar este plan de igualdad. Y aquí estoy hablando a nivel, cuando yo os decía que RECOM y que el 901 eran estrictos y que usaba esa palabra con conocimiento de causa, lo repito, me reafirmo, estricto nivel, tenemos que ver si toda la nomenclatura que estamos usando es la correcta, es la que actualmente se valida. Si tenemos una comisión que antes habíamos llamado Comisión de Igualdad y que había tanto negociado como luego implantado el plan, ahora tendremos que hacer la diferenciación y reconocerla como comisión negociadora cuando tenga un papel negociador, disolver esta comisión y luego crear nuestra comisión de igualdad u órgano de seguimiento del plan como elementos totalmente separados y diferentes. Por ejemplo, esta diferenciación de formato tenemos que hacerla. Es este grado de estricto que os estaba comentando, tenemos que hacer esta diferenciación. Si estamos utilizando una nomenclatura diferente a la hora de determinar las áreas que estamos analizando en el diagnóstico, aunque sean en esencia o en contenido las mismas que nos pide la Ley de Igualdad y las que nos pide el 901, si hemos utilizado otro nombre, debemos usar el nombre que actualmente el Real Decreto nos indica que debemos usar para ese área, de la misma manera que pueden ser pues las agrupaciones de acciones positivas o los propios elementos que debe contener el plan de igualdad, donde se indica pues, no sé, el procedimiento de resolución de modificaciones, ahora lo veremos. Siguiente punto, planes cuyo diagnóstico no contengan las materias obligatorias. Pues evidentemente ya habréis imaginado que si tenemos que cambiar incluso la nomenclatura del diagnóstico, en el caso en el que nuestro diagnóstico no contenga alguna de las materias obligatorias que ya eran obligatorias por la Ley de Igualdad y se reafirmaba tanto el Real Decreto Ley 6/2019 como el 901. Si ya se iban enumerando estas materias obligatorias y no han cambiado, si por alguna razón nuestro diagnóstico, bien negociado,
no contenía estas materias obligatorias por cualquier razón, porque es posible que tengamos una de las materias, y ahora veréis que dependiendo de, cuando veamos las materias obligatorias, veréis que dependiendo de la empresa es posible que haya áreas que no tenga analizadas simplemente porque ese área pues, no se da en esa empresa o no se han tenido los datos suficientes para recoger información. No podemos prescindir de que ese área aparezca en nuestro diagnóstico. Es decir, tenemos que dejar constancia de que ese área se ha analizado, se ha tenido en cuenta y que el análisis pues, puede ser inconcluyente o que el análisis simplemente sea no compete analizar esta materia o no se tiene los datos suficientes para analizar esta materia y por tanto hago una acción positiva que esté dirigida a solventar esta cuestión. Sin embargo, no podemos prescindir de dejar constancia porque si no estaríamos incumpliendo esta obligatoriedad de que los diagnósticos tengan todas y cada una de las materias obligatorias enumeradas tanto en la Ley de Igualdad como en los reales decretos posteriores. Y por último, evidentemente, tenemos planes cuya negociación no sea legítima. Es decir, ya podemos tener todo lo demás, como os decía, perfectamente completo y perfectamente hecho, si nuestra negociación está hecha, está llevada a cabo por personas que actualmente el Real Decreto 901/2020 no entiende como legitimadas para negociar, porque a partir de ahora vamos a entender esta negociación de igualdad no exactamente igual que una negociación colectiva, pero sí ligeramente igual que una negociación colectiva, no va a ser válido el documento que hayamos firmado. Va a ser igual que si hubiéramos hecho un plan de igualdad de manera unilateral y por tanto no va a ser válido. Os digo además, no se puede contemplar la adaptación de un plan de igualdad que ya existe, que ya está en vigor de manera unilateral, solo por parte de la empresa. Que se requiera este proceso negociador previo que indica el propio 901 implica que las personas legitimadas para validar esta adaptación, es decir, aunque la propia comisión negociadora, si todo lo que comentamos antes, si la propia comisión negociadora que validó nuestro plan previo estaba legitimada, ahora mismo tendremos que volver a contar con ella, es decir, no porque todo nuestro procedimiento previo de nuestro plan ya registrado se haya hecho conforme al 901 y nos falten, pues a lo mejor, cuestiones de formato, cuestiones de forma, esto no implica que podamos hacer esta actualización de manera unilateral. Es decir, tiene que existir esta negociación previa formada por las personas que estén legitimadas para poder llevar a cabo pues, esta adaptación del plan de igualdad y que deben elegirse de la misma manera que se elegirían para la negociación de un nuevo plan. Además, tener presente que en algunos de los supuestos anteriores que hemos visto, la adaptación, y aquí entre comillas, adaptación del plan al 901 realmente va a implicar la realización de un nuevo plan de igualdad, como puede ser cuando no tengamos el plan de igualdad registrado, porque tanto RECOM nacional como los organismos competentes a nivel de comunidad autónoma van a entender que si un plan no está registrado actualmente, da igual cuando se haya firmado y da igual lo bien que se haya hecho, no es válido, por tanto vamos a tener que comenzar de nuevo y aquí si tenemos un proceso de negociación bien legitimado podemos validar un diagnóstico previo, pero nunca un plan de igualdad previo, es decir, si tenemos un plan que hemos hecho en 2019 y la negociación estaba bien hecha y tiene todas las materias y ahora queremos registrarlo como tal, no vamos a poder registrarlo como tal, vamos a poder registrar un plan de igualdad de 2021 con las características de 2021, firmado en 2021, pero sí se nos ofrece la posibilidad de que el diagnóstico permanezca siendo el de 2019. Y luego, evidentemente, cuando el diagnóstico no contemple todas las materias obligatorias. En este caso, tenemos que volver a realizar un diagnóstico que realmente dé cumplimiento a este Real Decreto. ¿Y quién debe negociar? Todo esto que hemos ido diciendo de que uno de los requisitos imprescindibles de esta adaptación al 901 es crear una comisión negociadora legitimada para darle validez a nuestro plan de igualdad. Pues nos dice el artículo 5 de procedimientos de negociación de los planes de igualdad que la negociación tiene que ser con la representación legal de las personas trabajadoras y además nos dice que debemos constituir una comisión negociadora en la que deban participar de forma paritaria la representación de la empresa
y la de las personas trabajadoras. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener sí o sí, y si no, nuestra comisión no va a estar bien constituida y RECOM nos va a decir que la volvamos a constituir, la misma cantidad de personas por la parte social y por la parte de la empresa. ¿Qué podemos pensar? No es algo descabellado, pero cuando veamos que vamos a tener posibilidades de que haya comisiones negociadoras en las que el máximo permitido por cada parte sean 13 personas, aquí es cuando vamos a empezar a pensar un poquito y a echarnos un poquito más atrás y decir, ¿de dónde saco yo 13 personas? Tendremos que sacar las 13 personas de donde sea para poder cumplimentar, para poder darle cumplimiento a este artículo. Es decir, siempre tiene que estar elaborada, constituida la comisión negociadora de forma paritaria. Se nos dice en el punto 2 que como regla general participarán en esta comisión negociadora por parte de las personas trabajadoras, el comité de empresa, delegadas y delegados de personal en su caso, o secciones sindicales si las hubiere, que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. Y la intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre delegadas y delegados de personal. Pero no acaba aquí. Este artículo nos dice que la composición de la parte social en la comisión negociadora debe ser proporcional a su representatividad. Proporcional, si no podemos hacerlo en número de personas, proporcional en porcentaje de votos siempre. El porcentaje de voto en la comisión negociadora siempre va a ser representativo de su propia representatividad, valga la redundancia. Nos dice además que, por si acaso, el procedimiento de negociación de todos los aspectos que no estén expresamente tratados en este reglamento, en el que indica el 901, será el que queda establecido en el artículo 89 del Estatuto de las Personas Trabajadoras. También nos habla de que las empresas con varios centros de trabajo puede negociar el comité intercentro si existe y si tiene establecidas competencias para la negociación. Si no, vamos a hacer igualmente el aviso a las diferentes RLTs para poder conformar la comisión negociadora. Y además, como os comentaba que en este nuevo Real Decreto existe la posibilidad de hacer un plan grupal, nos dice que la negociación del plan de igualdad en los grupos de empresa se regirá por lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para convenios de ese ámbito, es decir, para convenios a nivel grupal. Y además, y ya os digo que este artículo 5 es uno de los más extensos del 901, pero es imprescindible conocérnoslo, sobre todo si no lo conocemos entero, porque entiendo que es extenso, a menos lo que nos compete a la situación de nuestra organización. Nos dice además que en las empresas donde no existan representación legal de las personas trabajadoras, es decir, en aquellas empresas donde no tenemos RLT, nos dice se creará una comisión negociadora constituida de un lado, evidentemente, por la representación de empresa, pero del otro lado nos habla de una representación de las personas trabajadoras integradas por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa. Y con legitimación, obviamente, para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación, es decir, ¿cuál es mi convenio colectivo de aplicación? ¿Cuáles han sido los sindicatos que han estado participando o que han participado en mi convenio colectivo de aplicación? ¿Cuáles son los más representativos de mi sector? ¿Y cuáles son los más representativos en general? ¿Qué significa esto? Que si hablamos siempre de representativos a nivel general, siempre vamos a tener que tener presente a comisiones obreras y a UGT. Nos dice que la comisión negociadora contará con un máximo de 6 miembros. En este caso, en esta comisión sindical, ¿vale? Esta la vamos a llamar comisión sindical porque así es como se refiere a ella el 901. Va a contar con un máximo de 6 miembros por parte y la representación sindical se debe conformar en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la participación de todos los sindicatos legitimados. No obstante, y este es un punto importante, sobre todo en el momento en el que estamos y teniendo en cuenta la cantidad de empresas sin RLT que está teniendo que hacer esta comunicación a los sindicatos, nos dice, esta comisión sindical estará válidamente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de 10 días. Es decir, que cuando hacemos nuestro comunicado a los sindicatos representativos y a los sindicatos del sector y esperamos 10 días,
aquellos que nos hayan respondido serán los que estén legitimados para estar presente en nuestra comisión negociadora, y esta comisión negociadora estará válidamente constituida. Es decir, que si hacemos un comunicado a 5 sindicatos y nos contesta uno en el plazo de 10 días, es totalmente válido y totalmente legal que nuestra comisión negociadora cuente con una y una persona por parte. Y me preguntaréis qué es lo que ocurre cuando hacemos esta comunicación y en el plazo de 10 días no tenemos respuestas de ningún sindicato. ¿Puede ocurrir? Efectivamente puede ocurrir. Sin embargo, en este caso el 901 también añade otra nueva posibilidad que no teníamos con los reales decretos anteriores ni con la ley de igualdad, que es la posibilidad de registrar nuestro plan de igualdad como no negociado, en el caso en el que haya ocurrido esto, o como no acordado también en el caso en el que las negociaciones se alarguen hasta el plazo de un año y no consigamos llegar a un acuerdo con la parte social. Podemos registrar el plan de igualdad como negociado pero no acordado. Y voy más rápido porque veo que se me acaba un poquito el tiempo. En el caso en el que tengamos centros de trabajo con RLT y centros de trabajo sin RLT, esto es lo que os comentaba que era muy importante. Por un lado vamos a hacer el comunicado a nuestra RLT cuando la tengamos para que nos indiquen qué personas van a formar parte de nuestra comisión negociadora, pero por otro lado, y para representar a esos centros que no tienen RLT, no podemos decirle a la RLT de los que sí tienen que se hagan cargo de esa representación. No estarían legitimados para eso. Tenemos que hacer un aviso a los sindicatos representativos para que vengan a representar a esos centros. Y aquí es cuando os decía, la comisión negociadora tendrá un máximo de 13 miembros por cada parte, lo que significa que perfectamente podemos encontrarnos una comisión con 26 personas. Además, y como veis ahí, la comisión negociadora siempre va a poder contar con apoyo y asesoramiento externo, tanto de una parte como de otra, que van a tener voz, van a poder intervenir dentro de las negociaciones, pero nunca van a tener voz. Por tanto, tenemos una comisión que puede llegar a tener un máximo de 26 personas solo con las legitimadas, y además podemos añadir, pues imaginaos, a una persona asesorando por cada una de las personas que estén en la comisión negociadora. Puede llegar a hacerse un proceso negociador bastante amplio, y como sabéis, a más personas estén negociando, más complicado es llegar a una negociación de manera rápida. Probablemente a más personas, pues más se extienda la negociación. ¿Y qué se debe negociar? Aquí ya sí me voy a los elementos del plan de igualdad. El primer requisito mínimo, cuando hablábamos, es que esta composición de la comisión negociadora esté legitimada. Y a partir de ahí debemos verificar. Estamos hablando de un plan de igualdad que estamos adaptando al 901, por tanto ya tenemos diagnóstico hecho y plan hecho. Vamos a verificar que nuestro diagnóstico tiene todas las materias obligatorias. Y las materias obligatorias, como veis, procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, y aquí sí dice condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres de conformidad a lo establecido en el Real Decreto 902/2020. ¿Qué es lo que ocurre? Que por muy magnífico que tengas tu diagnóstico a nivel del resto de acciones, no vas a tener la auditoría salarial porque evidentemente entró en vigor el Real Decreto 902/2020 en abril de este año, lo que significa que mínimo vamos a tener que actualizar nuestro diagnóstico para incluir esta auditoría retributiva que también vamos a tener que negociar. Por tanto, ya tenemos un elemento, y entiendo que este de Real Decreto lo veréis más en profundidad. Tenemos aquí un elemento que sí o sí vamos a tener que modificar tanto en nuestro diagnóstico como en nuestro posterior plan de igualdad, porque recordáis que de cada una de las áreas tenemos que incluir medidas de acción positivas. Y de hecho, el 902/2020 nos indica que de la auditoría no es que tengamos que hacer medidas de acción positiva, sino que tenemos que elaborar un plan de acción para solventar las desigualdades que detectemos. Y me voy ya directamente, teniendo en cuenta estos elementos, y si los tenemos el resto, geniales, ¿cuáles deben ser los contenidos mínimos a nivel de forma que debe tener el plan de igualdad? Y aquí parece sencillo, pero a veces es un poco más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Porque nos dice, para empezar, la determinación de las partes que los conciertan. No nos vale simplemente con que al final del plan de igualdad digamos esto está firmado por representación de la plantilla tal y tal persona, representación de la empresa tal y tal persona. No, no, no.
tenemos que tener un apartado concreto en nuestro plan de igualdad en el que indiquemos cuál es nuestra comisión negociadora, cómo se ha formado, si es negociadora, si es mixta o si es sindical, y quiénes son las personas que están participando, que han participado en esa comisión negociadora. Ámbito personal, territorial y temporal. Importante, ¿a cuántos centros se refiere? Cuando hablamos de los centros, tenemos que indicar en el plan de igualdad, no simplemente nos sirve con indicar en qué comunidad está o cuántos centros son, tenemos que indicar provincia, comunidad autónoma y número de personas en cada uno de los centros. Y el ámbito temporal, evidentemente, nunca puede superar los 4 años de vigencia porque es el número máximo de años que puede estar en vigor un plan de igualdad. El informe diagnóstico de situación de la empresa, o si es un plan de grupo, de cada una de las empresas. En este caso, como os decía, bien podemos incluir el diagnóstico entero o un informe. Cuando es un plan de grupo, impensable incluir el diagnóstico entero porque tendríamos un documento inmenso. Resultados de la auditoría retributiva, vigencia y periodicidad en los términos establecidos en el Real Decreto 902/2020. Imprescindible. Si no tenemos los resultados de la auditoría todavía, si estamos haciendo ahora un plan de igualdad, recomendación, o nos damos prisa para hacer la auditoría, o podríamos intentar registrar el plan, pero cada vez ya os digo que RECON es más estricto en este aspecto. Es decir, ahora mismo el Real Decreto 902 está en vigor, por tanto, si tenemos tiempo para continuar las negociaciones y seguir negociando hasta tener completa nuestra auditoría retributiva, mi recomendación es esperarnos a registrar cuando ya tengamos la auditoría retributiva y el plan de acción para solventar las posibles diferencias que hayamos encontrado. Definición, evidentemente, de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. Esto lo vamos a hacer en las acciones positivas. No nos vale simplemente un nombre de unas acciones positivas, no nos vale decir voy a mejorar el sistema de promoción profesional en mi empresa. No, dime exactamente cómo vas a hacerlo de manera cualitativa y cuantitativa. La descripción de medidas concretas, plazo de ejecución, priorización de las mismas, esto se introduce, debemos saber y determinar cuáles son las medidas prioritarias, y el diseño de indicadores que permitan analizar la evolución de cada medida. Además de esto, identificación de medios y recursos materiales y humanos necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada medida. Calendario de actuaciones, también no podemos registrar un plan sin incluir un calendario de actuaciones que diga exactamente durante todo nuestro plan de igualdad. Evidentemente no vamos a decir el día y la hora en el que vamos a hacer la acción, pero sí que esté previsto de qué manera vamos a ir implantando las acciones positivas de nuestro plan. Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica, y aquí no se refiere únicamente a las acciones positivas, sino al plan en general, es decir, ¿está funcionando nuestro plan? ¿Ha ocurrido que hemos tenido un aumento del 50% de la plantilla y ahora nuestro plan de igualdad pues, se nos ha quedado obsoleto en un año? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos solventar esto? Nos dice también composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica, lo que ahora mismo conocemos como comisión de igualdad. Esto de la misma manera que la determinación de las partes que la conciertan. No nos vale con decir va a haber una comisión de igualdad, es decir, como la comisión de igualdad se debe negociar y se debe determinar quién va a participar en ella por parte de la comisión negociadora y debe validarla, en nuestro plan de igualdad igualmente. En uno de los apartados decir que la comisión de seguimiento, el órgano de seguimiento va a estar formado por esta y esta y esta persona. Y por último, también muy importante, procedimiento de modificación para solventar discrepancias que pudieran surgir pues, en la aplicación, seguimiento, evaluación, normativa legal o convenio que nos obligue a adecuar el plan de igualdad. ¿Por qué? Porque nos puede ocurrir que tengamos un plan de igualdad que esté 4 años en vigor, sin embargo, nos aparezca nueva normativa, tengamos cambios de convenios que nos haga modificar el plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar constantemente haciendo diagnóstico y planes? No, tenemos que establecer un procedimiento que nos permita modificar. Además de esto, debe tener medidas correspondientes destinadas a solventar las desigualdades detectadas en el diagnóstico, imprescindible al menos una medida por área. Hay medidas obligatorias, como pueden ser la del plan de actuación del 902, y además el plan debe poder ser revisado y modificado, y igualmente se debe hacer, y esto nos lo dice el 901, mínimo una evaluación intermedia y una evaluación final, así como si se ha acordado por parte de la comisión de seguimiento hacer más evaluaciones, pues más evaluaciones, pero mínima
una a la mitad de vigencia del plan y otra al final de vigencia del plan. Respecto al registro, tenemos que tener para RECOM mínimo el acta de constitución de comisión negociadora, el acta de firma de plan y el acta de delegación de la comisión negociadora en quien vaya a hacer el registro. Y en todo caso, como ya os decía, RECOM puede solicitar resto de actas de negociación, actas de elecciones sindicales y también los propios organismos autonómicos pueden pedir más documentación. Y ya por último, aquí simplemente os dejo que esto lo tenéis como anexo en el 901, la hoja estadística del plan, que algunas comunidades autónomas empiezan a pedirla, donde tenemos que hacer un registro de pues, todos estos puntos. Datos de la empresa, datos del plan, datos de la comisión, datos del diagnóstico, contenido y seguimiento. Es una hoja extensa en la que vamos a tener que determinar pues, todo esto que hemos ido viendo, pues para que RECOM lo tenga fácil y rápido y lo vea en una hoja, exactamente ir diciendo todo lo que hemos hecho para dar cumplimiento a este 901. Y estoy justo, así que dejo de compartir y no sé si tenéis preguntas, si tenéis dudas, probablemente sí. Hola Cristina. ¿Hay alguna pregunta? No sé si la podéis visualizar. Hay una... Yo no veo nada. De acuerdo, os leo la pregunta. Comentan, la comisión negociadora puede ser constituida por menos de 13 personas si hay un acuerdo por parte del comité de empresa y la empresa en la constitución de dicha comisión. ¿Y queda registrado dicho acuerdo firmado por parte de todo el comité de empresa? Gracias. Sí, efectivamente, la comisión, cuando se habla de este número 13, es un número máximo. El número mínimo siempre es 1 y 1, es decir, si mediante acuerdo se puede llegar a que, bueno, tenemos tantas y tantas personas, pero consideramos que la verdad es que es difícil trabajar tantas personas si la mayoría de comisiones no llegan a este número. Pero es cierto que este sería el máximo, es decir, si quisiéramos tener, imaginaos, tenemos 13 sindicatos que todos quieren participar y todos van a llevar a una persona, tendrían que haber 13. Sin embargo, no hay ningún problema en reducir este número si se acuerda, porque al final ya os digo que lo imprescindible es que cada sindicato, cada sección sindical, cada representación vote con el porcentaje de voto que le corresponde. El número de personas al final es irrelevante para el mínimo, para el máximo, pues tenemos en el caso de la comisión mixta de 13 y en el caso de la sindical o de la negociadora tenemos un máximo de 6, ahí sí que es un poquito más reducido. Entonces, claro, efectivamente, como os decía, tenemos que tener un acta de comisión negociadora, lo que significa que este acta es lo que nos va a decir cómo se han llegado a estos acuerdos. Vamos a dejar registrado en él todo lo que hemos hecho para constituir esta comisión negociadora. Esto se va a firmar y es una de hecho de las que tenemos que registrar en RECOM cuando vamos a registrar nuestro plan de igualdad. Vale, veo otra pregunta que me acaba de salir en el chat, que es si la comisión negociadora es o puede ser igual a la comisión de igualdad, o es obligatorio que sean diferentes. Como concepto, como organismos son diferentes, totalmente diferentes porque tienen competencias totalmente diferentes. Sin embargo, pueden ser las mismas personas si así se acuerda. Aún así, vamos a necesitar un acta de constitución de comisión negociadora, que esta comisión negociadora, en el momento en el que el plan se firma, se diluya y vamos a hacer un acta de constitución de comisión de igualdad en la que digamos que van a ser las mismas personas. O incluso en el propio acta de comisión negociadora, si así se acuerda, se puede decir en ese propio acta que una vez se firme el plan, todos los miembros de la comisión negociadora pasarán a ser miembros de la comisión de igualdad. En ese caso no habría problema. Pero tened en cuenta que la comisión negociadora sí tiene muy delimitado la legitimidad para formar parte de ella, mientras con la comisión de igualdad no. Entonces ahí hay unas diferencias claras, sobre todo en este aspecto y en el aspecto de las competencias que tiene cada organismo. No sé si hay alguna otra cosita, si Guillem quiere decir también algo. Digo, te estoy a lo mejor Cristina, pisando. Nos lo has explicado muy bien, Cristina. Gracias. D'acord, doncs vist que ja no hi ha més preguntes per part dels assistents, moltes gràcies als ponents per la vostra intervenció i la transmissió del vostre coneixement i experiència.
Agrair també als assistents que heu participat en aquest webinar i esperem que hagi sigut del vostre interès. Us esperem als propers webinars. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Que vagi A bé. reveure. Adéu. Adéu.